vuelta con Ondas Alfa, la frecuencia de tu ser. Ondas Alfa, la frecuencia de tu ser. En el bloque anterior desglosamos qué es la conformidad social y cómo puede influir en nuestro bienestar. Recordemos que es esa necesidad, muchas veces inconsciente, de encajar. Ahora, en este segundo bloque, vamos a aterrizar esto en una historia que, aunque suene muy dura, nos muestra las consecuencias más extremas de ceder a la presión. Y sobre todo, les daré claves para que ustedes mismos identifiquen si están cayendo en las redes de la conformidad social. La negativa, por supuesto, porque ya vimos que también hay un aspecto que es positivo en la conformidad social. Para entender el impacto de la conformidad social, quiero que conozcamos la historia de Sara. Sara era una adolescente de 14 años, brillante, creativa y muy activa en redes sociales, como muchos jóvenes hoy en día. Su grupo de amigos, con quienes se sentía muy conectada, solía compartir y participar en estos famosos challenge o retos virales que veían en plataformas como TikTok y otras. Al principio eran retos divertidos e inofensivos, bailes, transformaciones, cosas graciosas. Pero un día, el desafío que se puso de moda en su grupo fue el Blackout Challenge. Para quienes no lo conozcan, es un reto en extremo peligroso que consiste en autoinducirse la asfixia hasta desmayarse, todo mientras se graba para subirlo a redes. El objetivo es experimentar una breve euforia al recuperar la conciencia y, claro, lograr muchísimas vistas y aprobación de los compañeros. Sara dudó. Ella sabía que era peligroso. Había leído noticias sobre jóvenes que terminaban en el hospital o peor. Pero la presión de sus amigos era enorme. Todos lo están haciendo, le decían. Eres una gallina si no lo intentas. La risa nerviosa de sus compañeros en el chat, los emojis de burla, la hicieron sentir que si no lo hacía, quedaría fuera, sería la rara del grupo, y la necesidad de pertenecer era muy fuerte. Impulsada por ese miedo al rechazo, Sara grabó su intento. La historia, lamentablemente, es que Sara sufrió un accidente severo. Perdió el conocimiento por más tiempo del esperado y tuvo que ser hospitalizada de emergencia con daños muy graves. Daños a nivel cerebral que hoy día merman su desempeño y su capacidad de relacionarse de manera normal. Esto no es un caso aislado. De hecho, otro reto aún más alarmante, el Fire Challenge, donde las personas se rocían con alcohol y se prenden fuego brevemente, también ha cobrado vidas y causado quemaduras de tercer grado en adolescentes alrededor del mundo. Y esto nos da el contexto de a qué nos estamos refiriendo cuando nos vamos al extremo de la conformidad social en casos cotidianos, porque ya vimos en el bloque anterior casos de grupos en los cuales, debido a temas de vida o muerte, se tiene que hacer este proceso de conformidad social. Sin embargo, aquí estamos hablando de cosas cotidianas, estos famosos challenge que pueden pasar de algo inofensivo, ridículo, a cosas realmente severas, con consecuencias graves para la salud. Aquí he enunciado 2 retos virales por contar algunos, pero hay otros, muchos en esta materia que van también desde el consumo de medicamentos, precisamente para tener este tipo de experiencias fuera de los sentidos,
o con los sentidos alterados más bien. Y obviamente esta historia de Sara es un eco de muchas otras. Nos muestra cómo la presión por la aprobación social, por esos likes y esa sensación de pertenencia puede llevar a jóvenes, y a veces no tan jóvenes, a tomar riesgos inimaginables con consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras. La conformidad social en su extremo puede ser una trampa mortal. De la historia de Sara, pues nos quedamos obviamente con la pregunta que sería la siguiente: ¿cómo podemos identificar esas sutiles y a veces no tan sutiles presiones que nos llevan a actuar en contra de lo que realmente queremos o sabemos que es bueno para nosotros? Aquí algunos cuestionamientos que puedes hacerte y que te van a dar señales que son clave en esta materia. La primera sería: ¿sientes que actúas para evitar el rechazo o la desaprobación más que por convicción propia? Es como si tu brújula interna se desorientara por el miedo a no gustar. Ojo, ese es el concepto y lo que debemos estar buscando con esta pregunta. ¿Cambias tus opiniones o decisiones para coincidir con las del grupo, incluso cuando internamente no estás de acuerdo? Si te encuentras diciendo sí cuando tu cabeza grita no, esta es una señal de que estás de alguna manera coincidiendo con el grupo. ¿Experimentas ansiedad, incomodidad o estrés cuando piensas en expresar una opinión diferente o actuar de modo distinto al del grupo? Esa sensación en el estómago es tu cuerpo avisándote que ahí estás cayendo en un tema de conformidad social. ¿Tiendes a ocultar tus verdaderos sentimientos o ideas para no desentonar o para ser aceptado? Si te sientes que usas una máscara, es probable que la presión social esté ahí presente. En esa máscara está el reflejo de la presión. ¿Notas que tus decisiones importantes se basan más en lo que el grupo espera o valora que en tus propios valores o necesidades? ¿Estás comprando algo que no quieres o yendo a un lugar que no te gusta solo por no quedar mal? Ahí tienes algunos indicativos de que pudieras estar haciendo este proceso de conformidad social y que no es benéfico. ¿Benéfico en qué sentido? Que va contrario a lo que realmente deseas o eres. ¿Sientes que pierdes autonomía o autenticidad como si no fueras tú mismo? Esa sensación de no soy yo es una alarma importante. Todas y cada una de estas preguntas te pueden ayudar precisamente a darte el panorama de forma objetiva de cuándo estás entrando en este tema de una conformidad social que va en contra de ti. Porque ojo, hablábamos de esa otra conformidad social que como especie nos ha llevado evolutivamente a seguir aquí en la Tierra. Y esa es benéfica. Y en muchas ocasiones depende de la elección de las personas que nos rodean. A veces tenemos oportunidad de elegirlas. También esto es cierto, En otras ocasiones no tenemos oportunidad de elegirlas y precisamente ahí es donde nos encontramos entrampados, porque estamos conviviendo con personas que probablemente no vayan acordes con nuestra forma de ser, con nuestros valores, nuestra ética, nuestra ideología, incluso nuestra cultura social. Y ahí obviamente vamos a encontrar que va a ser complejo
expresarnos tal como somos, sin enfrentar o confrontar de alguna forma al grupo. Y entonces ahí es donde tenemos que poner especial cuidado. Y lo estaremos viendo aquí, quédate con nosotros porque vamos a estar explorando herramientas que te permitan precisamente hacer frente a este tema de la conformidad social. Es decir, a mediar entre el grupo y tú, porque esto pues, es un proceso de mediación. Ahora bien, no seas duro contigo mismo cuando hagas estas preguntas y de alguna manera reconozcas que te encuentras realizando actividades dentro de este esquema de la conformidad social. No seas duro y tan severo en el juicio. En muchas ocasiones hemos tenido que actuar así. ¿Por qué? Porque nos toma por sorpresa a lo mejor la pregunta o la invitación que nos hace el grupo o incluso la conducta que está desarrollando el grupo, y ante la sorpresa no tenemos en ocasiones la oportunidad de hacer un alto y de poder decidir con conciencia si actuamos en el mismo sentido o no. Entonces, no seas tan severo contigo. Analiza desde la perspectiva qué fue lo que ocurrió con ese momento o evento en el cual no te sentiste cómodo. Tuviste que actuar a lo mejor presa de la sorpresa o en su caso de alguna forma abrumado o arrastrado por el grupo, porque ocurre. Si esto te ocurrió, no pasa nada. Siempre tienes oportunidad de cambiar a futuro. Entonces, analiza perfectamente qué es lo que ocurrió, con qué no te sentiste cómodo, y entonces prepárate para que cuando vuelva a ocurrir este tipo de conductas, tú puedas comportarte de una manera distinta a la del grupo, o incluso hablar con el grupo posterior a que haya ocurrido el evento y expresarles tu inconformidad o desacuerdo con lo ocurrido, e incluso hacerles mención que aunque hayas participado en aquella conducta o en aquel acto que de alguna manera hoy estás viendo a la distancia como negativo, fue presa de ese momento y una equivocación de tu culpa. Asumir la responsabilidad de tu acto también te permite hacer una distancia con el grupo. ¿En qué sentido? En el sentido de, pues, si tú lo hiciste junto con nosotros, sería la respuesta del grupo. Sí, pero hoy sé que aquello que hice no era lo correcto y no me siento bien. Así que de aquí en adelante, discúlpenme si no tomo la misma actitud en el mismo evento o en el mismo caso. Por otra parte, puede ser que en ocasiones actúes de forma complaciente con las personas que integran tu grupo familiar o social. Recordemos que parte de la estructura social es dar cabida a las opiniones y gustos de la mayoría o de todos sus miembros. Así que ceder de cuando en cuando no está mal, siempre que no limite nuestra forma de ser y la anule, siempre que nuestro grupo nos valore y acepte como somos, es decir, que participen en nuestras actividades y tomen en cuenta nuestras ideas. Eso es parte de la relación interpersonal, el que podamos mediar. Hoy puedo ir al cine con ustedes a ver una película que probablemente tiene una temática que no es la que me agrada, pero el día de mañana les invito a que vayamos a bailar y ustedes me acompañan a bailar, aunque puede ser que algunos de los miembros del grupo no sepan bailar y no se sientan cómodos en ese sitio, pero bueno, de eso se trata las relaciones sociales, las relaciones interpersonales, de poder ceder para darle cabida a todos los espacios, a todas las expresiones, más bien, y a todas las formas de ser y de comprender el mundo. Así es que tengamos muy claro que la conformidad social como tal puede tener o implicar un riesgo. El riesgo es la despersonalización,
El riesgo es que el grupo me obligue de manera explícita o, como decíamos, implícita, es decir, no me han pedido que actúe de acuerdo a lo que ellos quieren. Sin embargo, noto que cuando yo no actúo de la misma manera que ellos tienden a retirarme la palabra, no invitarme a ciertos eventos, o en su caso expresarme con lenguaje no verbal, es decir, con gestos, la desaprobación o el desacuerdo que ellos puedan tener con mi renuencia o mi rechazo a participar en las actividades que ellos están proponiendo. La historia de Sara y estas señales nos demuestran el poder de la conformidad, pero no los dejaré con el problema sin soluciones. Ahora les he dado alguna perspectiva que pueden utilizar con estas preguntas. En el siguiente bloque estaremos analizando herramientas prácticas para que ustedes puedan de alguna manera navegar en este mundo de las relaciones interpersonales y de la conformidad social. Quédense, vamos a una pausa comercial.